¿Qué tal, amigos? Un saludo y gracias por estar aquí en este nuevo en vivo. Hoy vamos a tocar un tema eh, que está preocupando a muchos en nuestra comunidad, la nueva realidad migratoria y cómo enfrentarla sin ansiedad. Para eso he invitado a la doctora Edith Shiro, psicóloga, y también a la abogada de inmigración Melissa Contreras. Esto es un en vivo muy importante porque creo que ambas nos van a dar herramientas que van a ayudar muchísimo a la población. Vamos a empezar contigo, Edith Shiro. Si una persona tiene mucha ansiedad en estos momentos por lo que está pasando, ¿qué les recomiendas? Una de las cosas importantes para aclarar, que estoy hablando mucho en estos días de tanta confusión y tanta ambigüedad, es saber distinguir entre lo que son los hechos y lo que son los rumores, los chismes, la información que llega desde las redes sociales. La ansiedad es la anticipación de situaciones futuras que no han sucedido todavía. Y nosotros, nuestra mente, nuestro cuerpo, muchas veces llena esos vacíos de falta de información con catástrofes, con pensamientos negativos, con situaciones fantasiosas que nos imaginamos de cosas que nunca van a pasar. Ojo, no estoy diciendo con eso que no están pasando, que no es un momento de estrés y que hay mucha incertidumbre, pero también es importante distinguir qué es lo que es real y qué es lo que es más nuestras propias ansiedades y nuestras propias construcciones fantasiosas e imaginaciones de cosas que no han pasado todavía. Entonces, eso es muy importante aclararlo, Diferenciarlo, ¿verdad? informarse con los demás. Sí, sí. Abogada, en tu caso como abogada de inmigración, ¿qué recomendación tienes a las personas que no tienen sus papeles al día? Muchísimas gracias por la oportunidad, Eileen, y a la psicóloga Shihiro. Eh, ¿Qué debemos de hacer? Buscar información, como bien dijo la doctora. A veces los inmigrantes, ¿verdad? Con esta situación se están imaginando cosas que van a ocurrir. Sin embargo, esa información está basada en lo que han visto ¿verdad? En las redes sociales, a lo mejor en las noticias. Sin embargo, no saben si eso les va a afectar a ellos directamente. Necesitan informarse con un abogado o abogada que tenga experiencia, que les pueda ofrecer el tiempo para que ellos puedan hacer las preguntas adecuadas. Y aprovecho para aclarar que muchas de las cosas que están intentándose cambiar son en contra de la Constitución, en contra de la ley, y van a ser revisadas ante los tribunales, ante los foros judiciales. Así que las personas deben de saber eso para que puedan bajar esos niveles de ansiedad. Y la ansiedad y el miedo es uno de los peores sentimientos que puede tener un ser humano. Por eso quise hacer este en vivo con ambas. Doctora, en el caso de los padres que tienen hijos, adolescentes pequeños, ¿cómo deben hablar con sus hijos en familia? Muy importante hacer esa aclaratoria, Aileen, porque muchas veces no nos damos cuenta como padres y empezamos a hablar de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones en frente de los niños pequeños y ellos empiezan a agarrar información y a imaginarse cosas que no, tal vez no entienden o lo hacen de una manera distorsionada. Entonces, tener mucho cuidado con a qué exponemos nuestros niños en la televisión, en la computadora, en el teléfono, tener un canal de comunicación abierto con nuestros niños, cada uno con la edad correspondiente. No es lo mismo hablarle a un niño de 5 años que hablarle a un niño de 15 años, pero hablarles con la verdad, hablarles con los hechos, decirles las cosas como son. Hay niños que dicen, mira, tengo miedo de ir a la escuela porque si regreso a mi casa no encuentro a mis padres porque se los llevaron. Puede ser un miedo que esté fundado en alguna información real, pero que no es un hecho que realmente va a pasar, porque las cosas no están pasando exactamente así en ciertos lugares y de ciertas maneras, pero tener ese canal de comunicación abierto con los niños. La otra cosa importante con nuestros niños, tengamos un plan de acción, hablemos en familia, ok, esta es nuestra situación, esto es lo que sí puede pasar, esto es lo que no puede pasar, cómo vamos a actuar en familia, qué plan vamos a tener, qué rol va a tener cada uno, en quién nos vamos a apoyar y que los niños se sientan apoyados, Que hay un plan de entendidos y acción, ¿verdad? protegidos. Melissa, vamos a suponer, vienen y unos padres caen en una redada. ¿Cómo es ese proceso eh, que va a pasar la persona a nivel legal, ¿no?
Sí, siguiendo la línea de la doctora, es importante también estar preparados legalmente para esta situación. Yo sí creo en tomar acción preventiva porque eso controla un poco, ¿verdad? Esos estados de ansiedad. Cuando una persona es detenida por ICE y tiene hijos menores, esos menores deberían idealmente tener a dónde ir. Y con un poder de abogado, esos padres pueden designar esa persona o esas personas que van a tomar control de la vida del niño. Inclusive ese poder yo siempre recomiendo que tenga llevarlos, o sea, potestad para llevarlos al hospital, para viajarlos, Sí. ¿okay? Que sea total, una persona que usted, padre o madre, confíe, un familiar, alguien que usted confíe. Mira, permiso, voy a contestarle aquí a Roberto. Roberto, gracias por estar en este en vivo y opinar. A mí me encanta que opinen, no importa lo que opinan. Dicen, mira, ustedes son los que más alimentan el miedo. Preocúpense por el despilfarro y corrupción de los demócratas con el USAID. Lo del USAID está muy interesante, está haciendo que muchas personas les dé rabia de trabajar años y años, y ese es uno de mis casos, y que se esté despilfarrando el dinero en otras cosas que tú dices, en vez de para el pueblo norteamericano. Así que en eso yo estoy aplaudiendo lo que está pasando con eso. Pero el motivo, Roberto, de este en vivo es precisamente todo lo contrario, es quitar un poco de miedo, porque creo que son herramientas de una psicóloga y de un abogado de inmigración que nos van a ayudar a nosotros en caso de que pase cualquier cosa que no se sabe, pero que esa familia esté bien preparada. Perdón, continúa, Melissa. Y Roberto, gracias por tu opinión. Yo entiendo que a lo mejor una de las formas de no querer saber sobre la información es ya paren de hablar de eso, pero es bien importante estar informados con las herramientas correctas. Tenemos ahora a la doctora que es una tremenda herramienta, así que hagan preguntas, ¿verdad? Para que ustedes sepan cómo se pueden informar y preparar. Como estaba diciendo, para la pregunta de qué hacer si usted es detenido y tiene hijos, o inclusive si tiene inmuebles, hacer un poder de abogado para saber tener un plan, porque Eileen, qué mejor cuando uno tiene alguna situación de salud familiar, migratoria, porque esto va hacia todo. Tener control sobre lo que podemos tener control, que es planear qué puede pasar en un momento, ¿verdad?, de crisis. Y en esos momentos de deportación es bueno tener un formulario escrito de un abogado que pueda hacer, ¿verdad?, esa potestad sobre los niños y sobre los inmuebles. ¿Qué hacer con sus bienes y con sus niños? Pues vamos a suponer, viene alguien, una madre soltera, tiene sus hijos, ahí se la lleva, esos niños pasan directamente a manos del Departamento de Niños y Familias. Si no tienen un familiar que se quede con ellos, lamentablemente pasan, ¿verdad?, al sistema. Y por eso es que deben de designar a ¿verdad?, un familiar o una persona de confianza para que obtenga esa patria potestad y pueda Pero, cuidar de ellos. pero ya va, ya va. Una cosa que es importante aclarar, por favor, porque no quiero que estemos usando esto para apoyar y fundar más miedo y más incertidumbre. Muy importante aclarar. Según ciertas leyes establecidas en este país, en Estados Unidos, y lo he leído en las organizaciones, por ejemplo, de ACLU, ACLU, Uh -huh. donde hay ciertas circunstancias donde tienes que saber cuáles son tus derechos y por favor, o sea, mi querida abogada, que nos aclare esto también. Tú tienes que saber cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes. Si alguien te toca a la puerta y dice que viene de la ICE y no te enseña un papel donde tiene una garantía de que puede entrar a tu casa, tú no le tienes que abrir la puerta. Correcto. Bien Entonces, importante. ese tipo de Correcto. cosas tenemos que tener como una información bien clarita y bien fundada de cuáles son tus derechos, a quién sí le puedes abrir, a quién no le puedes abrir la puerta, con quién puedes hablar, con quién no puedes hablar. Por eso es que es muy recomendable llamar a profesionales, hablar con amigos, hablar con vecinos, hablar con tu comunidad, con nuestras comunidades latinas y tener muy claro en qué circunstancias pasa cada cosa. O sea, yo estoy oyendo
situaciones que son realmente traumáticas en familias donde han vivido situaciones que no tienen por qué haberlas vivido, que después se demandan porque se han roto todas las leyes de cómo se deben manejar este tipo de cosas de inmigración y de deportaciones. Y si no hay una razón escrita, un derecho, un papel, un warrant, una garantía que te No diga tienes por qué por qué abrir la sí, porque no, puerta. no tienes por qué abrir la puerta. Ojo, Evitar que le pasen no hay el que papel faltar debajo de la puerta. claro, no hay que faltar respeto, no hay que tener una pelea, pero sí hay que ser como muy educado y muy cuidadoso en qué respondes, en qué no respondes, en qué reacciones y en qué no reaccionas. Y eso es una manera de protegernos emocionalmente, de protegernos con nuestra ansiedad y tener como muy claro, por eso hablo muy claro de los planes, de cómo reaccionas, cómo actúas, qué decir y qué no decir, y basarse en el derecho de este país. Claro, y es importante porque cuando el ser humano sí tiene un plan de acción, es como que hay parte de la ansiedad que inmediatamente se va, porque, ok, si pasa A, tenemos esto y esto y esto, si pasa B, esa Exacto. planificación sí ayuda muchísimo. Melissa, ¿qué otra recomendación tienes para alguna persona que no esté con sus papeles al día, que de repente se encuentre en este tipo de situación? Y quería también mencionar que es importante, ¿verdad?, para la comunidad. Vamos a suponer el TPS de 2023 de los venezolanos. Sí se canceló, pero ya está el Mario Díaz Balart pidiendo reunirse con el gabinete de Trump. O sea, antes de que llegue la fecha, Exacto, probablemente pasen ciertas cosas. Entonces es como que exacto. lo importante es la información. Y Edith, te perdí un momentito. Ahí la Sí, te, ok. exacto, eso que estás diciendo es importantísimo. O sea, no te bases en los chismes y en las palabras que están pasando. Sí es verdad que se canceló el TPS, pero también es verdad que estamos en el momento de transición, que en este momento hay un huracán de ideas que está pasando a todos los niveles de Estados Unidos. Entonces, en todas las áreas de trabajo, de inmigración, de deportaciones, de tarifas, de taxes, o sea, tantas cosas pasando a la vez. Entonces, no nos agarremos de ese huracán de cosas y no reaccionemos en este momento. Deja que las cosas se asienten, deja que el polvo caiga, deja ver cómo se van manejando las cosas antes de reaccionar. Y ese ejemplo, Aileen, que tú estás trayendo del TPS, es un ejemplo perfecto. No reacciones hasta que no se aclare totalmente qué es lo que sí va a hacer y lo que no se va a hacer. Quédate tranquilito en tu casa por ahora. Y abogada, las A tu noticias. pregunta, Elin, y para añadir a lo que dijo la doctora, es verdad, usted necesita una orden, a usted no se lo pueden llevar, bueno, a menos que usted abra la puerta, por eso es importante lo que dijo la doctora. Usted se puede negar a abrir esa puerta si no tienen orden de cateo, de interrogatorio o de arresto. Pero al abrir la puerta está indicando un consentimiento implícito para que registren y hasta lo arresten. Así que mantenga ese derecho a no consentir a que lo arresten o lo interroguen. Pida esa orden por debajo de la puerta ¿Y o después por qué una se hace? ventana. ¿Y después qué se hace? ¿Qué le Simplemente no abrir la puerta, porque a no, veces ajá, los oficiales empiezan, ¿verdad?, a impartir tratar de miedo intimidar? o intimidación, Bueno, exacto. los otros días en Pembroke Pines vinieron 12 agentes de ICE para llevarse Exacto, yo vi a ese un hombre video. que, electricista, creo que llevaba aquí mucho Uh tiempo. -huh. Entonces, No, sobre el no le abres, TPS es bien importante. recibes el papel. Ajá. Después, ¿qué haces? ¿Llamas a un abogado o abogada de Si inmigración? ellos sí tienen Uh -huh, una orden uh -huh. expedida con fecha y todo, porque las órdenes tienen que tener, ¿verdad?, su formato de acuerdo a ley. Tú tienes que llamar a un abogado definitivamente, porque si te detienen y no llamas a un abogado, pues muy posible, especialmente en días como hoy, que están tratando de hacer deportaciones expeditas, pues lamentablemente te vas a encontrar muy rápido en una situación de deportación o remoción. Así que tener un abogado y, como dijo la abogada, la doctora, tener un plan más que todo emocional para que si usted se encuentra, un familiar se encuentra en esa situación, usted también sepa cómo calmarse. Y a mí me encantaría que la doctora pudiera compartir cómo las personas que tienen una situación de detención, un familiar, pueden trabajar sus emociones, porque yo trabajo mucho con eso, ¿verdad? Personas que piensan que a lo mejor los van a detener o personas que ya han sido detenidas y sus familiares. Antes de pasar a eso, déjame que hay personas Hay participando. preguntas, ¿verdad? Pau dice, ¿y dónde estaba toda esa ayuda para la ansiedad? Para esos que estaban nerviosos de salir y ser robados, atacados, violados y demás por algún criminal
que pasó, o sea, que atravesó la frontera. Entonces, Mm, Olia le contesta a Ralph y dice, no tiene buena reputación, nosotros inmigrantes trabajamos en los campos, mm, limpiezas, diversas, mm. y que no somos delincuentes, en otras palabras, ¿no? O Sí, sea, porque Sí, lamentablemente se ha prestado, ¿verdad? Mucha del diálogo ujú, para confundir ¿verdad? La conversación entre criminales e inmigrantes y debemos de saber que nosotros los inmigrantes, y me incluyo a pesar de que soy puertorriqueña, tenemos, ¿verdad? La mayoría, obviamente hay de todo, la mayoría tenemos una buena reputación, no debemos de generalizar. Ese es uno de los peores problemas que podemos tener en la sociedad cuando generalizamos. ok, entonces herramientas para... ok, vamos a aclarar esto un momentito. Ujú, Em, Cuando los líderes políticos o los líderes sociales están hablando y usando palabras con tanto peso negativo sobre inmigrantes, es porque quieren crear de alguna manera este miedo. Entonces, cuando se dice que todos los inmigrantes son criminales, ¿verdad? Hay una confusión donde la narrativa empieza a hablarse de una narrativa de odio, de rechazo, de discriminación. Igual digo, tengamos cuidado con qué escuchamos, qué hablamos y qué repetimos. Obviamente todos sabemos, aquí hasta la persona, sabes, con menos educación sabe que no todos los inmigrantes son criminales, ni todos los criminales son inmigrantes. Hay criminales que no son inmigrantes, ¿verdad? Hay criminales en este país que son, no, y también, ¿verdad? Entonces, ujú, no vamos a generalizar. Lo que está sucediendo es que para poder distinguir entre quiénes son personas que entraron, por ejemplo, como están usando el ejemplo del tren de Aragua, que son sí son criminales que vienen de estas organizaciones venezolanas, mexicanas, colombianas, etcétera, que vienen con esta carga de terrorismo. Es difícil muchas veces, creo que no lo están haciendo en este país, distinguir, hacer esa distinción. Son 8 millones de inmigrantes, son cantidades extremas de personas y no hay nadie que esté interesado en este momento de ir descartando quién sí, quién no, cuál es tu récord criminal, cuál es tu historia. Ellos, o sea, están como que en este momento pensando, bueno, todo el mundo que es inmigrante, no importa la historia que tengan, no importa que todos son criminales. Entonces, por favor, cuidado con esa generalización. Esas generalizaciones hacen daño. Esas son las generalizaciones que deshumanizan. Si nosotros estamos actuando desde un lugar de deshumanización, empezamos a ver a todo el mundo como el enemigo, empezamos a atacarnos los unos a los otros y empezamos a vivir guerras civiles y Segunda Guerras Mundiales y Terceras Guerras Mundiales. Entonces, mucho cuidado con este tipo de comentarios donde todos los inmigrantes son criminales diciendo esto. Por eso digo que mientras uno más informado esté, y mientras uno más educado esté, mientras uno más lea y más se apoye con este tipo de cosas, mejor. Entonces, el problema es que en una frontera abierta en estos últimos años, desgraciadamente, sí entraron muchas personas que no claro, tienen el mejor interés de Estados Unidos, no vinieron aquí a trabajar claro, fuerte y ayudar a la familia, y eso es una realidad. Entonces, De todo. sí, desgraciadamente, sí. pues creo que es como que pagar justos por pecadores, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, Y Aileen. Se hablando de pagan. justos por pecadores, a mí lo que me da pena son los que se quedaron afuera con el CBP. Te perdí, Melissa. Claro, es exacto, Aileen, lo que estás diciendo y lo que dice ella también. Se quedaron gente afuera que ya venía con un año y 2 años de proceso para poder ser residentes y como cambiaron la ley, entonces no pudieron pasar por ese proceso, ¿no? Lo del CPI, ¿no? Que estabas diciendo, Melissa. Em, Sí. Que se canceló y muchas personas en México o en camino simplemente, eso sí que van a tener que regresar, ¿correcto? Sí, lamentablemente las personas que están en la frontera, que me han preguntado mucho qué va a ocurrir con estas personas, no van a poder, muy posible, en buen tiempo entrar. Pero esas fueron las mismas personas que intentaron hacer las cosas bien. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa y me da mucha pena, porque las personas que entraron por frontera, a lo mejor desapercibidos, ya están aquí adentro, o las personas que fueron agraciadas y pudieron entrar con sus paroles,
pudieron entrar, sin embargo, aquellas que se quedaron en la frontera y que muchos de ellos posiblemente necesitan su asilo y están afuera Claro. corriendo peligro. Eso es lo que a mí realmente me da un poco de tristeza. Hay que recordar de que este país sí recibe a inmigrantes cada año, no sé cuántos miles son a través de las visas, de la lotería de visas y otros procesos, ¿no? Se me fue Melissa. Sí. Pero bueno, espero que venga pronto. Y muchos comentarios por acá. Y gracias a todos por estar opinando. Aileen, mira, fíjate, una de las cosas que dices también, recordemos también, no solo que este país ha recibido muchos inmigrantes, y eso es una tradición en este país, en Estados Unidos, que se ha formado con inmigrantes, que ha recibido inmigrantes, que le ha abierto las puertas a los inmigrantes a lo largo de la historia. Y también es verdad, Aileen, que muchos inmigrantes quieren regresar a su país. Y lo digo, por ejemplo, muchos venezolanos que estoy atendiendo quieren regresar a su país. Y gente de África, gente de Europa, gente de Australia, gente de Latinoamérica que quisiera estar en sus países, pero por circunstancias políticas, sociales, de riesgos de vida, de persecución, no están pudiendo existir en sus países y han tenido que emigrar y han tenido que escaparse y han tenido que huir. Entonces también pensemos en esto, que no necesariamente es porque a la gente le da la gana de salir de su país, es porque su vida está corriendo peligro, es Claro, porque a veces mandan a los niños para por lo menos que se salven los niños, aunque ellos no se vayan a salvar. Y este tipo de cosas también hay que tomarlas en cuenta. Estos no son caprichos de las personas que les da la gana de inmigrar, sino que sienten que sus vidas están corriendo peligro. Melissa, Sí, estoy aquí. ¿qué opinas al respecto? Pues yo concurro con la doctora y siempre, como yo te he explicado, Eileen, yo tengo una visión de lo que es inmigración de doble folio. Número uno, somos parte de un reino animal, no se puede negar, ¿verdad? Así como los animales inmigran, nosotros inmigramos muchas veces por necesidad. Tú nunca has visto un animal que le pida al otro permiso. Obviamente nosotros tenemos, que esa es la otra parte de mi pensar y mi teoría, un sistema que tenemos que seguir. Ahora, el sistema tiene que funcionar. Y como hemos hablado anteriormente, yo sí propongo que sea un trabajo global, porque esto es algo que se está viendo a nivel mundial. ¿Verdad? Esto no es solamente de América. ¿Verdad? Yo atiendo personas de Ucrania, atiendo personas, como mencionó la doctora, de África, y esto es un problema humanitario, no es un problema de los Estados Unidos, no es un problema de Latinoamérica. Exacto. Y Exacto. necesitamos gobiernos reunirnos. desgraciadamente y regímenes totalitarios en el caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que esos sistemas simplemente no funcionan y empobrecen y reprimen y son totalitarios, entonces las personas no tienen otra opción que irse de donde están, ¿no? Correcto. Y muchas Exacto. veces dicen, pero que lo hagan legalmente. Lo que muchas personas no saben es que la mayoría de las personas que arriesgan su vida en un desierto, en una jungla, en un mar, en un río, ya intentaron más de una vez solicitar su visa. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Obviamente yo soy abogada y propongo una inmigración legal. Y una reforma sobre una todo. reforma, sobre todo. Sin embargo, tenemos que también, ¿verdad? Yo trato de ser siempre muy objetiva, aunque en este tema, pues, dependiendo de cómo lo miremos, es un poco difícil ser objetivo. Sin embargo, si vemos lo que hizo la administración anterior, fue ¿verdad? Afectó socialmente y económicamente a muchos de los estados, no se puede negar. Y por eso tenemos una administración como la de ahora que está intentando, por otras razones también políticas, pero también si queremos ser justos y objetivos, sabemos que también está intentando revertir un poco de ese daño socioeconómico que se creó en ciertos estados. Claro. New York fue uno de ellos. Lo que pasa es que lo están haciendo, perdón, un momentito, Eileen, lo que pasa es que cuando lo que está llegando, se está haciendo con una narrativa de mucho miedo, de mucha ansiedad y de mucho castigo. Y ahí es donde yo creo que viene también el problema. Más allá de cuáles sean las decisiones que se tomen, es ese cuento de que, bueno, todos son criminales, o vamos a perseguirlos, o estamos en contra de todos, los vamos a votar, no importa lo que sea, los vamos a... Entonces, ahí causa muchísimo miedo. Claro, claro.
Claro, bueno, el volviendo diálogo. al tema de las herramientas que tienen que tener las personas. Sí, eh, la número uno, un plan familiar, Un plan familiar. asesoramiento legal, que Ujú. no abran la puerta, que reciban todo, ¿no? Por debajo de la puerta de una Correcto. ventana. ¿Qué otra cosa pueden hacer? u- Lo Si que yo tienen no quiero es beneficios, que los comentarlo. hagan, Eileen. Si tienen beneficios, que los hagan. Muchas personas están, ay, ¿será que si hago mi petición familiar me van a detener? ¿Será que si hago mi residencia me van a detener? Al contrario, esos derechos y esos beneficios están bajo la ley protegidos para que usted los pueda solicitar. Sin embargo, sabemos que hay personas que ante el miedo se paralizan y de eso la doctora podría hablar más. Yo recomiendo que luchen, que utilicen una de esas tres, que en este caso yo creo que la lucha sería un poco más productiva en vez de frizarnos, para que puedan pasar al otro lado. Las peticiones familiares y todo beneficio, si usted tiene un documento, está más protegido porque puede decirle a los oficiales o a la autoridad, tengo un proceso pendiente. Y muy posible, cuando ellos busquen en el sistema y vean que usted no ha cometido ningún delito, pueda hacer que los dejen ir. Eso es Llevar, muy importante. llevar los documentos siempre consigo. Siempre, siempre. ¿Y de qué estamos hablando? De una I-94 si entraron con visa, de una petición familiar que tengan pendiente. Obviamente, si tienen permiso de trabajo o residencia, ya están mucho más tranquilos. Pero hay otros documentos que aun cuando no les han brindado totalmente, ¿verdad? Un beneficio completo, pero sí demuestran que están en un proceso. Y eso ayuda muchísimo. Doctora, en el caso de alguien que diga, sabes que no me puedo controlar, o sea, tengo niveles de ansiedad, no puedo dormir por la noche porque he escuchado a familiares de colegas míos aquí en Univision que le está pasando. ¿Qué pueden hacer? por favor, tratar de mantener una rutina. Es importante seguir tu rutina de dormir bien, de comer bien, de hacer ejercicio, porque justamente eso es lo que hace que luego tomes malas decisiones. Si tú no duermes bien, estás en unos niveles de estrés y ansiedad muy altos, no tomas buenas decisiones, no tienes la mente clara, no sabes cómo reaccionar y cómo manejar situaciones de estrés. Todo lo contrario, este es el momento donde más bien tienes que enfatizar qué necesito hacer para apoyarme. Meditar todos los días, tomarte tu tiempo para salir a la naturaleza, para hacer ejercicio, para mover tu cuerpo, para tener momentos de esparcimiento, tratar de mantener esos niveles de estrés lo menos altos posible. ¿Por qué? Porque si antes lo teníamos que hacer porque es saludable, ahora lo tenemos que hacer con más intensidad para ti y para ser ejemplo para tus hijos también. Una de las cosas que mencionó Melissa es, a veces cuando tenemos miedo, nos paralizamos o nos desconectamos o pretendemos que no está pasando nada o, o nos volvemos más adictos a los videojuegos y al teléfono. Entonces, sabemos que en momentos donde hay estrés y donde hay ansiedad, si eres una persona que empiezas a tomar acción, que cuando te movilizas a nivel emocional y a nivel físico para tomar acción, estás mucho más protegido que si estás paralizado o si te quedas desconectado, porque te sientes más víctima, te sientes más indefenso, te sientes como más confundido. Entonces, toma acciones. ¿Y qué son tomar acciones? Alimenta bien a tus hijos, haz ejercicio, hagan plan en familia, haz juegos en la casa, habla con tus familiares, conéctate con organizaciones latinas que están apoyando a nuestra comunidad latina para que no te sientas solo, no te sientas solo. Eso es tomar acción. Habla con Melissa o con otros abogados que tengan información sobre qué sí se puede hacer en tu caso, qué es lo que no se puede hacer en tu caso. Ten Y, eso claro. Eso es importante, hacerlo con intención, y porque hasta eso ahora ayuda. no se ha hablado de redadas aquí en el sur de la Florida. Hasta ahora Por el no. momento yo no he leído nada sobre el Nada. sur de la Florida. Exacto. Así que en eso quiero recalcar a todo el mundo, en estos momentos no está pasando esto. Pero sí es importante estas dos versiones, ¿no? La parte de estar preparados a nivel legal y de estar preparados a nivel psicológico y emocional. Emocionalmente, sí, Es Así es. importantísimo. muy importante. A ambas, gracias. Y Tengo que ir a porque las madres, más que todo, ¿verdad? Que yo recibo tantas madres que tengan esos planes, como dice la rutina que dice la doctora, es muy importante. Ayer yo recibí una madre, tengo dos tipos de madre, la que no tiene estatus y la que tiene estatus pero tiene hijos sin estatus. Entonces esa ansiedad, ¿verdad?
las preocupa tanto que ayer mismo yo tenía una que es residente, pero decía, mi hijo, si le pasa algo. Y gracias a Dios pudimos hacer un plan, ella comenzó su petición familiar para su hijo. Y al final yo vi la transformación, y esto es prueba de tomar acción hacia el problema. No preocuparse, sino ocuparse de la Muy bien, situación. muy bien, muy Es bien. importante prepararse, ¿verdad? Ujú. Bueno, a todos los que estuvieron participando, Roberto Pérez, te acaparaste el chat, pero gracias por compartir tu opinión, claro que sí, ¿por qué no? Y bueno, gracias a ambas, yo intenté eso, dar como que un pedacito de paz a todo el mundo. Gracias, Eileen, por Creo esta que es importante, oportunidad. ¿verdad? Importante tener esas Sí, herramientas, practicar la meditación, relajarse, tratar de dormir bien, alimentarse, cuidarse, porque saben que las noticias en inmigración, se los puedo decir yo, que todos los días llego en la madrugada y hay una nueva noticia. Uno no sabe si de repente dice, bueno, reforma migratoria bipartidista y cambió todo, o exacto, Díaz Balart logró que se hiciera algo con los venezolanos bajo el TPS del 23. Así que exacto, información es importante y el miedo no. El miedo es lo peor que exacto, pueden tener, ¿verdad? Último exacto. mensaje a la comunidad, primero contigo, Melissa, y después con la doctora. Más que todo, que se informen y transformar ese miedo en acción. Todo, como dijo Eileen, todo lo que tiene que ver con inmigración, como lo han hecho un tema político, está en constante cambio. Sepan que esto también va a pasar. Lo importante ahora es tomar acción, si usted puede tomar acción, y tener un plan para que usted esté más tranquilo. Y gracias, Eileen, gracias por este espacio. Las personas, te lo digo yo que lo veo de primera mano con mis clientes, necesitan este tipo de foros para que puedan llenarse y obtener mejor herramienta. Gracias. Claro. Y doctora, Muy importante, mantente conectado. Aislarse en estos momentos es lo peor que puedes hacer, ya sea por la vergüenza, por el miedo, por el temor. No te aísles, no te quedes solito con tus miedos y con tus pensamientos. Ábrete a pedir ayuda, pedir información, a conectarte con gente que confías, a ser parte de un grupo de apoyo, de un grupo de organizaciones y lugares que te reciban, de las escuelas de tus hijos que también están protegiendo a los niños. Entonces, no te quedes solito, no te quedes solita, conéctate con nosotros, conéctate con la comunidad y mantente en eso, en esa conexión para que te sientas acompañado. No estamos solos en esto, hay mucha gente que está somos trabajando muchos, muy duro claro. para esto. Así que estamos juntos, estamos acompañados, estás apoyado y vamos a seguir adelante. Y Aileen, de verdad que muchas gracias por abrir estos espacios, que yo creo mucho en el diálogo abierto, yo creo mucho en esta oportunidad de hablar, de conversar, de intercambiar así que te lo agradezco. No, gracias a ustedes dos por haber aceptado y gracias a todos porque estuvieron aquí. Que tengan excelente día y nos vemos a las 2:30 Gracias. ya en un ratito de Noticias 23. Un abrazo para ambas. Chao. Gracias. Bye bye. Bye.